Carlos, mi tío, fue siempre una luz en mi vida y una persona a la que admiraba sin límites. Sin embargo, esa noche, entre risas y música, lo vi bajo una luz totalmente diferente. La luminosidad de sus ojos era tan intensa que parecía que nadie más la notaba, y su sonrisa parecía contener un secreto. Mi corazón latía con una intensidad desconocida, como si un imán invisible nos impulsara a superar límites que hasta ese momento eran infranqueables. Esa habitación se convirtió en un universo detenido en el tiempo, con cada palabra pareciendo un preludio y cada gesto una promesa callada. Cuando mis padres nos dejaron solos, sentí su mano en mi hombro con la firmeza de una declaración no dicha y la dulzura de un susurro. Desde ese punto cálido, una corriente imperceptible se extendió por mi piel hasta llegar a sitios insospechados, activando percepciones que ni siquiera sabía que tenía. Traté de pensar con lógica, de decirme que eso no podía ser, que había que mantener la línea entre afecto y deseo clara, pero sus miradas, tan llenas de misterio y complicidad, me iban desarmando lentamente. Cuando se posaron en mi cintura, noté un lenguaje sin palabras en sus dedos, una confesión silenciosa que los dos queríamos expresar. En ese momento, lo más deseado y lo más prohibido se unieron. La tensión aumentaba entre nosotros, vibrando en el ambiente, poniendo en peligro la frágil estabilidad de nuestras vidas. Cuando me precipité hacia él, un beso selló ese pacto invisible, y a pesar de que todo dentro de mí clamaba advertencias, no pude resistir. Su aliento cálido, la caricia de sus manos que recorrían con delicadeza cada curva, despertó en mí un fuego interno que se iba extendiendo con cada segundo vivido. No importaba el riesgo ni los resultados, solo estábamos él y yo, en una danza arriesgada entre lo que se debe hacer y lo que se desea. Why no obstant, a pesar de la pasión que nos devoraba, una sombra de duda y miedo se cernía inevitablemente sobre nosotros, haciendo que recordáramos que estábamos al borde de un precipicio que podría transformarnos para siempre. ¿Hasta qué punto estaba dispuesta a dejarme llevar por esa atracción que no debía? ¿Y qué secretos encubría él detrás de su mirada penetrante? Sentí que nuestra historia apenas empezaba a desarrollarse, prometiendo capítulos repletos de contradicciones, juegos de poder y emociones extremas, mientras mi mente estaba atrapada entre la razón y el sentimiento. Después de que nuestras respiraciones se entrelazaron en un silencio lleno de significados aquella noche, algo en mí cambió inevitablemente. La mera presencia de Carlos ahora tenía un peso diferente, una intensidad que se acercaba a lo tangible, que hacía vibrar el aire a nuestro alrededor con una electricidad indefinible. En los días posteriores, cada encuentro se transformó en una danza meticulosa de miradas furtivas y sonrisas que escondían tormentas internas. Estar en medio de la rutina familiar se transformó en un juego arriesgado, una continua prueba de autocontrol en la que el más mínimo gesto podía desatar un torrente de emociones reprimidas. A medida que cada roce accidental se producía, la tensión aumentaba. Aunque eran breves, estos toques parecían dejar una huella ardiente en mi piel. Fue entonces cuando me di cuenta de que nuestros silencios decían más que cualquier palabra. En esos momentos detenidos, la conciencia de lo prohibido y el miedo al que dirán se entrelazaban con un deseo inexplicable, casi tangible, ansiado y no permitido a la vez, como un veneno dulce que embriaga el espíritu y hace tambalear los límites del juicio. Carlos y yo compartíamos una complicidad secreta, un lenguaje privado que nadie más podía comprender. Cuando sus manos se posaban suavemente sobre mi espalda o mi brazo, parecían estar escribiendo promesas tácitas. Lo que el corazón guardaba en silencio, sus labios lo expresaban sin palabras. A veces me desarmaba por completo una sonrisa suya llena de significados ocultos. Recuerdo un instante en particular, uno de esos encuentros que dejan huella sin necesidad de ser intensos a simple vista, en la cocina, solos y con una luz tenue que generaba sombras danzantes en las paredes. Nos encontrábamos, su cercanía era un susurro en mi piel, una caricia imperceptible
que me rodeaba y me desintegraba simultáneamente, mientras nuestras miradas se entrelazaban con una combinación de ternura y desafío. Sentí su aliento cerca, cálido y seguro. Su mano, con un tacto casi ceremonial, tomó la mía y la apretó con una fuerza que emanaba seguridad y un deseo que hasta ese momento no conocía. No era necesario decir nada, ya que en ese contacto se revelaba un universo completo en toda su gran. Fue entonces que a través de silencios elocuentes y tensión, entendí que estábamos navegando en un océano de emociones contradictorias, donde lo placentero y lo peligroso se entrelazaban como si fueran parte de una danza hipnótica. Su piel contra la mía y el calor de su tacto constituían versos sin poesía, un idioma que solo nosotros éramos capaces de comprender. Sin embargo, al mismo tiempo, en el fondo, se cernía sobre todo la sombra de la realidad. Si alguien descubriera nuestra verdad, estábamos preparados para soportar las secuelas de este secreto que nos devoraba lentamente, esa dulce tortura que solo comprenden aquellos que se arriesgan a traspasar los límites prohibidos, aumentaba con cada latido y cada suspiro. Mientras me miraba Carlos con esos ojos que parecían saber todos mis temores y deseos, una pregunta callada quedó suspendida entre nosotros. ¿Podríamos sostener esta delicada conexión sin que todo a nuestro alrededor se desmoronara? Los días comenzaron a impregnarse de una intensidad novedosa, una que me envolvía en cada momento y no me dejaba huir. Carlos se había transformado en una idea persistente, un murmullo que poblaba mis sueños y seguía cada uno de mis movimientos. Nuestra relación, rodeada de varias capas de secretos, navegaba entre la claridad de lo cotidiano y las sombras de lo prohibido, lo que hacía que cada encuentro fuera un sutil balance entre la precaución y la emoción. Parece que el tiempo se extendía y esos momentos se volvían eternos cuando estábamos juntos. Rememoro una tarde en la que el sol se iba apagando gradualmente y la casa se bañaba con un cálido y dorado fulgor, casi como si fuese un refugio hecho únicamente para nosotros. Nos encontrábamos en esa sala que conocíamos tan bien, uno frente al otro, aunque había entre nosotros una barrera invisible que nos distanciaba y a la vez nos unía con una fuerza abrumadora. Su frente, ligeramente fruncida, evidenciaba la batalla interna que libraba. Con una combinación de anhelo y duda, me miraba. Yo podía percibir cómo sus dedos, suavemente colocados sobre el brazo del sillón, temblaban tenuemente, como si libraran una lucha entre la razón y el ímpetu. La atmósfera estaba impregnada de electricidad contenida, un pulso sincronizado que resonaba en el más absoluto silencio. Sin decir nada, nuestros cuerpos se acercaban y alejaban en un juego sutil que indagaba límites invisibles. Yo percibía cómo mi piel reaccionaba a la más pequeña proximidad en un murmullo callado de deseos que mi conciencia se esforzaba por rechazar. Cada contacto fortuito de sus dedos parecía sembrar en mi alma un brote de deseo y melancolía, un germen de algo más hondo y arriesgado. Me quedé mirando cómo sus ojos buscaban en mí una respuesta, una señal que únicamente él pudiera interpretar. En esos momentos, la intimidad era tangible, el tacto y la mirada se fusionaban en una lengua secreta que compartíamos sin decirla, como si fuera una promesa oculta entre nubes de murmullos. Su aliento temblaba mientras tocaba mi piel, y me desgarraba al mismo tiempo el conflicto que había en sus gestos. Cuando finalmente se atrevió a romper el silencio, su voz fue un murmullo lleno de sinceridad y fragilidad. No sé cuánto tiempo más podremos mantener esto, María. La frase se cernió entre nosotros como una advertencia, una confesión que nos forzaba a confrontar la verdad que habíamos elegido desatender. Sabía que las decisiones que tomáramos serían cruciales, estableciendo un camino del cual no habría retorno, y apreté los labios. No obstante, no pude evitar que una pequeña sonrisa apareciera en mi cara, como respuesta silenciosa a la lucha interna que ambos llevábamos a cabo, un acuerdo implícito de que nos deleitaríamos con este secreto efímero
mientras pudiéramos. La tensión entre nosotros, tan densa como el aire previo a una tormenta, podía estallar en cualquier instante. Sin embargo, tenía también una sutileza que convertía cada segundo juntos en un tesoro incomparable. En el fondo, éramos conscientes de que ese fuego latente podía devorarnos, pero también de que nos brindaba una inigualable oportunidad para indagar en el límite entre el deseo y la renuncia. Y así, entre miradas y susurros, permanecimos aferrados a ese delicado equilibrio, navegando por un océano de emociones en el que la razón y el corazón libraban una batalla silenciosa pero implacable. La historia que cuento no es solo un cumulus instantis ephemerus, sino un laberinto de emociones y anhelos entrelazados en cada reunión. No puedo olvidar aquella tarde en que, sin haberlo planeado, nuestras manos se tocaron con una suavidad insospechada mientras paseábamos por el pasillo de la casa familiar. Fue un contacto breve, que parecía casual, pero para mí fue una declaración, callada, un compromiso murmurante al viento que nadie más pudo oír. Su tacto generó en mí una avalancha de sensaciones nuevas. El calor que desprendía su piel cruzaba la frágil barrera entre nosotros, una frontera no visible pero sí palpable, que nos mantenía en el borde del abismo. Noté cómo su dedo, con un gesto delicado, trazaba lentamente el contorno de mi mano, como si estuviera leyendo un mapa secreto que estaba escrito en mi piel. Era un roce sutil, pero cargado de una intensidad que hacía que mi corazón se acelerara y mi mente se perdiera en un torbellino de deseos reprimidos. Nos paramos frente a una puerta que solemos ignorar, y como si todo en el mundo se hubiera parado a nuestro alrededor, nuestras miradas se entrelazaron en un juego mudo, repleto de preguntas no expresadas y respuestas silenciosas. Con cada respiración retenida, con cada parpadeo, el espacio entre nosotros se iba reduciendo hasta que no pudimos dejar de lado la energía que nos unía. En esos momentos había una magia imperceptible, una melodía que solo nuestros cuerpos conocían. El aire estaba cargado de tensión y el latido de nuestros corazones marcaba un ritmo que solo éramos capaces de oír. Eso que nos dividía, al mismo tiempo, nos unía en una unión frágil y arriesgada. A veces, cuando hablábamos, sentía que sus palabras eran una cortina que encubría un deseo más profundo, una invitación encubierta a sobrepasar los límites que la sociedad trazaba con líneas firmes. Cuando sus ojos se centraban en mí, encontraba en ellos un océano de sentimientos opuestos a ternura y fuego, valentía e inseguridad, miedo y resolución. En una de esas conversaciones me reveló que nuestro vínculo lo había dejado tan atado como a mí, que cada encuentro era una prueba no solo para nuestra voluntad, sino también para la intensidad de nuestra pasión silenciosa. ESA Revelation me ayudó a entender que no estaba sola en ese torbellino de emociones, que su cuerpo y su mente también batallaban contra el mismo dilema. Sin embargo, a pesar de la intensidad, todo lo que compartíamos tenía una fragilidad innegable. Era como si estuviéramos edificando un castillo de cristal, precioso y frágil, que se rompería con el primer error, pero que por eso resultaba fascinante. Esa tarde concluyó con una despedida llena de miradas que expresaban más que cualquier palabra. Él se marchó, dejando una huella de caricia imperceptible que continuó recorriendo mi piel durante mucho tiempo, y yo permanecía allí, presa entre el miedo y la emoción, entre lo permitido y lo prohibido, con la certeza de que nuestra historia apenas estaba iniciando. La tensión que nos rodeaba se había vuelto casi palpable, como si una sutil bruma cubriera cada momento que compartíamos. No puedo olvidar aquella noche, cuando nos hallamos en un rincón apartado del jardín familiar, bajo la tenue luz de la puesta de sol, mientras Carlos y yo nos mirábamos con una mezcla de complicidad y advertencia. La brisa suave acariciaba las hojas y parecía detener el tiempo. Su voz, profunda y llena de una emoción reprimida, tocó mis sentidos como una melodía oculta. Me habló de la línea tan delgada que separaba el deseo de la razón del abismo que se extendía frente a nosotros y de aquello que los dos tratábamos de silenciar. En ese momento, su mano acarició mi mejilla con tal suavidad
que experimenté, un estremecimiento que me recorrió de pies a cabeza, una sacudida placentera que chocaba con la tempestad que agitaba mis pensamientos. Nos quedamos callados, conscientes de que cada gesto era un eco de una pasión prohibida, una conexión invisible que nos ataba a través de un vínculo inquebrantable. La incertidumbre y el deseo danzaban entre nosotros, generando un balance peligroso y cautivador. Cada segundo compartido era una lucha entre lo inevitable y lo correcto, un combate sutil que dejaba marcas en nuestros pensamientos y en nuestra piel. En su mirada, centrada en la mía, potente y repleta de promesas que no se habían expresado, provocó en mí un torbellino de emociones contradictorias y preguntas. Noté que sus dedos se deslizaron con suavidad por mi brazo, dejando un rastro de calor que parecía encender fuego dentro de mí. Era un contacto cargado de ternura y urgencia, una comunicación sin palabras que nos unía más allá de cualquier fatal. Esa noche, el silencio se expresó por nosotros, llenando el espacio con una energía que desafiaba las reglas y redefinía lo que pensábamos como posible. Éramos conscientes de que cada encuentro tenía la posibilidad de ser el último, que siempre nos amenazaba el riesgo de ser descubiertos. No obstante, la voluntad de continuar explorando esa conexión prohibida era más intensa que todas nuestras dudas. Aun cuando la luna ascendía en el cielo, percibí que el mundo se limitaba a ese escondido lugar, a su proximidad y al contacto de sus manos que despertaban en mí emociones inigualables. Fue un momento detenido entre la resignación y el deseo, entre el temor y la pasión, en el que nuestras almas parecían moverse en un equilibrio tambaleante. Al decirnos adiós con un último roz casi imperceptible, comprendí que estábamos atrapados en un juego del que no podríamos escapar sin sufrir daño. Y aunque la lógica me decía que tenía que distanciarme, mi corazón contestaba con una fuerza incontrolable, apegándose a ese vínculo que desafiaba a los dos. A los días que siguieron a aquella noche clandestina, parecían estar en un estado de suspensión que abarcaba cada momento, cada pensamiento. Carlos y yo nos movíamos como dos bailarines en un escenario que no se veía, aprendiendo a configurar el espacio entre nosotros, calculando cada mirada y cada roz, sabiendo del fuego latente que se ocultaba debajo de la superficie. Recuerdo que en una de esas reuniones familiares, su forma de acercarse a mí sufrió un pequeño cambio. Sus gestos, que antes eran neutrales y casuales, empezaron a tener una nueva carga, una electricidad que se filtraba en la suavidad de sus caricias y en la profundidad de sus silencios. Cuando me pasó una copa, su mano tocó la mía. Fue un contacto fugaz, pero lo cargaba de tal intensidad que el mundo a nuestro alrededor se volvió secundario. La comunicación de esos sentimientos clandestinos se convirtió en nuestra complicidad secreta, un lenguaje mudo que solo nosotros éramos capaces de comprender. Cada roz, cada breve encuentro, se transformaba en un refugio donde nos escapábamos de las reglas y del juicio que intentaban interponerse en nuestro camino. Era un equilibrio frágil, un juego arriesgado, en el cual la línea que separaba lo prohibido de lo posible se hacía cada vez más estrecha. En cambio, las noches eran un espacio para soñar con la claridad de una llama encendida. En él sentía su cercanía, sus manos inspeccionando con delicadeza y respeto cada parte de mi piel, desnudando no solo mi cuerpo, sino también mis anhelos y temores más profundos. Era en la realidad donde el dilema se hacía más evidente, aunque en mi mente había un juego de luces y sombras que trazaba una historia compuesta de caricias veladas y susurros. Cada vez que estaban a punto de cruzar una palabra o un gesto que lo revelara todo, uno de los dos subía la voz con prudencia, y el silencio se imponía nuevamente. Nuestra relación siempre estaba suspendida entre la razón dominante y la pasión contenida, debido a que había un límite que nadie se atrevía a cruzar por completo, una frontera invisible. No obstante, la tensión seguía aumentando, como un ruido delicado que se vuelve más fuerte con cada momento de reflexión. El anhelo de mi persona y Carlos se revelaba en minucias
a una sonrisa que se prolongaba, una mirada llena de intenciones secretas, un murmullo suave al oído. Cuando pensábamos que estábamos solos, tenía la sensación de que estábamos en medio de una tormenta, en la que tanto nuestros cuerpos como nuestras almas clamaban por ser escuchadas. La paradoja de nuestra relación nos mantenía atrapados entre la necesidad y el miedo, la entrega y el deber, en un incesante e interminable vaivén que parecía no tener fin. Era imposible pasar por alto la electricidad en aumento que nos rodeaba en cada encuentro. Cuando estábamos solos, el aire parecía cargarse con una energía casi palpable, como si el mundo exterior se desvaneciera y solo quedara el espacio donde nuestras vidas se tocaban con una fragilidad arriesgada. Me viene a la mente con claridad ese momento en que nuestras miradas se cruzaron, en medio de las sombras de una habitación poco iluminada, con una intensidad que superaba las palabras. Sentí que su respiración se profundizaba, que su cuerpo, sin moverse, emitía señales que mi piel no podía pasar por alto. Sin pronunciar una sola palabra, la distancia entre nosotros se redujo, como si hubiera sido dirigida por una fuerza ineludible e invisible. Sus dedos hicieron contacto con mi brazo de manera suave, un roce que fue como la chispa que enciende el fuego adormecido en el corazón. La sensación iba desde la piel hacia el alma, produciendo un temblor de adentro que me desarmaba y me electrizaba al mismo tiempo. Era un juego delicado de acercamientos lentos y retrocesos calculados, una danza callada en la que cada paso ocultaba un mensaje prohibido, tentador y oculto. La tensión que se iba acumulando parecía tener dentro de sí un mundo entero de temores y deseos, entrelazados en una frágil estabilidad. Él se paró justo delante de mí y, en aquel silencio espeso, permitió que la energía de su presencia hablara por nosotros. No existía apuro, no había palabras rápidas, solo el latido conjunto de dos corazones que se conocían más allá de las convenciones. En ese momento entendí que a pesar de que la ruta era incierta y peligrosa, había algo en nuestra conexión que nos alentaba a continuar explorando y a desafiar las restricciones que la razón y la sociedad habían establecido. La mirada que compartimos era un compromiso casi susurrado entre las sombras, una promesa sin voz. Sin embargo, igualmente era una advertencia en silencio. El juego que estábamos jugando tenía la capacidad de devorarnos por entero, Telobanos, a un abismo del cual no habría retorno. La duda se cernía sobre nosotros como un frío viento que contrastaba con el calor de nuestros cuerpos, instándonos a decidir entre la seguridad y el deseo. Noté esa desgarradora dualidad, el temor de perderme en lo que nos unía con tanta fuerza y la necesidad de entregarme, mientras su mano continuaba descansando sobre mi brazo, una lucha interna que, aunque latente, corría el riesgo de estallar en cualquier momento. Así nos quedamos al borde de una decisión que lo transformaría todo, inmersos en un silencio espeso y lleno de temores y promesas. Ese instante llegó como un suspiro guardado durante años, o como un secreto que finalmente se animaba a manifestarse en la luz. Estábamos tan próximos que el mundo parecía desvanecerse, dejándonos solos en un lugar suspendido entre la realidad y los sueños. Su mirada, intensa y llena de una pasión callada, me instaba a dejarme llevar por esa corriente que nos empujaba sin que pudiéramos resistir. Nuestros cuerpos reaccionaron antes que nuestra mente. Se inició una danza de sutilezas, en la que cada caricia se convertía en un poema oculto. Sus labios bajaban con una pasión controlada, dejando en mi piel un rastro de promesas, mientras sus dedos acariciaban mi cabello con dulzura que desarmaba cualquier duda. Era un juego pausado y seductor, una exploración callada de deseos escondidos que se acrecentaban con cada roce. Sentí el latido rápido de su corazón, entrelazado con el mío, una cadencia enigmática que marcaba el compás de ese encuentro. Nuestro aliento se entrelazaba en susurros casi inaudibles, expresiones que se desvanecían entre murmullos y miradas profundas. El sentimiento de su proximidad era un fuego tenue que atravesaba cada momento,
inflando el aire con una tensión exquisitamente insostenible. Cada gesto era un descubrimiento en la caricia suave que seguía el contorno de mi espalda. El roce lento que despertaba cada zona dormida de mi sensibilidad. Era como si el tiempo se hubiera paralizado, dándonos la oportunidad de disfrutar cada segundo con una lentitud exquisita, como si todo el mundo aguardara ese momento para contener su respiración al mismo tiempo que nosotros. Deslizaban caminos invisibles con un contacto reverente, sus manos exploraban sin apuro, despertando sentimientos que se convertían en un universo particular de sensaciones íntimas. La conexión que había entre nosotros era tan tangible que parecía fusionar nuestras pieles y nuestros pensamientos en una única llama que ascendía sin límites. Hasta aquí la historia por el momento. Espero que lo hayan gozado como yo lo hice. Si quieren más, pueden hacer clic en la lista de reproducción en la esquina superior o en alguno de los videos que se muestran a continuación. Si desean una segunda parte, háganlo saber en los comentarios y no olviden activar la campanita y suscribirse para no perderse nada. Hasta luego.